El Parlamento de Navarra arrancaba la semana con la comparecencia de Chivite sobre la situación de Volkswagen en Navarra. La jefa del Ejecutivo Foral aseguraba que los posibles anuncios que están dando de cierres de fábricas en Alemania no afectarían a nuestra comunidad. Insistía en que la planta de Landaven continúa con su proceso de electrificación y no van a dar pasos atrás. Frente a las noticias que llegan desde Volkswagen en Alemania, Chivite se pronunciaba. Tranquilidad vigilante. Ante los posibles despidos, cierre de fábricas y recortes salariales en las factorías alemanas, la presidenta de Navarra matizaba. Se circunscriben en estos momentos estrictamente a Alemania. Chivite insiste en que esos anuncios no desestabilizan el proceso de electrificación de la planta de Landaven. El plan nos dice que la empresa se está ejecutando en tiempo y forma, que los planes siguen conforme a lo previsto. UPN advertía, dice, de la pérdida de peso de Landaven frente a Martorell. No esté defendiendo el empleo de Navarra, usted esté defendiendo los intereses que le marcan desde Madrid. Los socios del Ejecutivo Foral criticaban la actitud de la oposición. A sembrar el miedo, como he dicho, la incertidumbre y la apocalipsis. Se encuentran sumidas completamente, lo hemos visto hoy, en ese cuanto peor, mejor. Prudencia que tenemos que tener en el futuro hacia la electrificación, que es una transición ecológica que debe acelerarse. PP y Vox instaban al Gobierno de Navarra a prestar atención ante un contexto, dicen, preocupante. Sobre todo sin generar ningún tipo de alarma, pero sí siendo conscientes. Pero hay que ser firme y prudente y tener prevención y ser proactivo. EH Bildu se distanciaba del Ejecutivo en esta materia. Un error garrafal el hecho de que la planta de baterías se sitúe fuera de Landaven, porque esto le resta competitividad. Y Chivite reiteraba que no van a dar pasos atrás. Total compromiso, ninguna duda en el camino emprendido. Lo que pedimos a este Parlamento es que cuando no haya razón para la alarma, no contribuyamos a que lo parezca. Mientras, Volkswagen Navarra sigue su hoja de ruta para producir 2 modelos eléctricos y 2 de combustión, con la incógnita de cómo afectará al empleo. Javier Arza, parlamentario de EH Bildu, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Muchas gracias. Mi primera entrevista, con un poco de nervios, pero irá bien, seguro. Cuando las ves por la televisión, ¿qué percepción tienes? Pues intento ponerme en el lugar de las personas entrevistadas. Este fin de semana me he visto algunas para prepararme mejor. ¿Te esperabas así esta primera legislatura? Pues más o menos sí. Es mi primera experiencia en la política institucional, pero desde mi adolescencia estoy metido en política, o sea que siempre he estado pendiente también de la vida parlamentaria y es más o menos lo que me esperaba, sí. ¿Y cuál es el detonante para que un trabajador social acabe en la política institucional? Bueno, pues hay algunas personas que me preguntan por qué he dado ese salto y la verdad es que no lo siento como un salto, sino como una evolución bastante natural. Como te digo, desde mi adolescencia he estado implicado en la política, tanto de partido como a través de movimientos sociales. Después lo complementé con el trabajo social, luego con la docencia universitaria y ahora es el paso a la política institucional, pero siento que sigo en el mismo terreno. ¿Hay mucha diferencia entre la docencia y lo que hay aquí en el Parlamento? Por supuesto, hay diferencia. Una diferencia clara es que en la universidad lo que hay que hacer es desarrollar mucho las ideas, hablar mucho tiempo, y aquí he aprendido el valor de cada minuto. 3 minutos en el Parlamento es mucho. ¿Y crees que los políticos ahora en este momento han perdido un poco como la mirada social? Tú que eres, por ejemplo, trabajador social, ¿ves que en la política institucional se mide mucho pues, el rédito electoral, parámetros de cálculo electoral, que cada posición está súper medida? Bueno, no voy a decir por otros partidos, en el caso de nuestro grupo político la conciencia social está muy presente y el contacto permanente con la realidad. Y un poco es la encomienda que EH Bildu me ha hecho a mí, ¿no? Que aporte toda mi experiencia, toda mi trayectoria, todos mis conocimientos del mundo social para reforzar aún más esa vertiente social que ya estaba presente en EH Bildu antes. Hay un sector más crítico de EH Bildu que dice que la coalición es como que se ha institucionalizado, es decir, que participa más en el papel de ayuda al gobierno de Navarra en este caso. ¿Tú eres partidario de acercarse más al gobierno de Navarra, hacer más oposición más estricta, más dura? Yo diría más bien que una característica de la situación actual de EH Bildu es
la cohesión. Yo no veo tanto sector crítico como dices, sino que hay bastante cohesión en simultanear lo que tiene que ver con la participación en el ámbito institucional y lo que tiene que ver con la participación comunitaria y social en el ámbito local. Eso lo simultaneamos a la perfección. Justo ahora estamos preparando nuestro tercer congreso y nos está tocando bajar mucho a pueblos, a barrios, y eso es lo que yo he podido vivir, esa conexión entre ambos mundos. No hay que elegir lo institucional o la calle. Lo ideal es estar en los dos espacios y lo conseguimos bastante. ¿Y qué imagen crees que está dando la política estas últimas semanas, sobre todo a raíz de la gestión de la Dana en Valencia? Bueno, hablar de la política en general es mucho. Y si se entiende política únicamente con lo que aparece en los telediarios, con las peleas, con los insultos, con los reproches, pues la imagen es la misma que tengo yo, que a veces me da vergüenza ajena. Pero para mí, para nosotros, la política es mucho más, es estar pendiente de lo que pasa en la sociedad, de lo que necesita la sociedad, y eso transformarlo en propuestas legislativas para tratar de solucionar los problemas de la sociedad. Esa es la política que hay que desarrollar. Esa es la buena política, que también existe, aunque aparezca menos en los telediarios. Porque el ambiente aquí en la Cámara Foral, ¿cómo es? ¿Hay convivencia? ¿Hay más crispación? ¿Cómo lo ves? Que el momento de la moción de censura fue un momento que enrareció el ambiente, pero en general, sobre todo en las comisiones, en las sesiones de trabajo, en las visitas, pues hay una relación muy normalizada entre los distintos grupos políticos. En el Pleno, especialmente algunos grupos políticos, sí que sacan un poco la teatralización, incluso a veces parece que quieren traer aquí o representar lo que pasa en la política madrileña, que mejor que se quede allí, y parece que algunos grupos políticos tratan de traerla aquí. ¿Y por qué crees que es? ¿Influye que haya cámaras de televisión, por ejemplo, en los plenos, que ahí se pone el foco mediático, que es lo más importante de la semana en el Parlamento? Por supuesto, y yo creo que hay una doble dirección entre medios de comunicación y partidos políticos. Los medios de comunicación solo sacan esos momentos de crispación y entonces algunos partidos políticos entienden que eso es lo que hay que dar a los medios de comunicación. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra práctica, desde luego que no. Nuestro tono, el tipo de propuestas que hacemos son totalmente diferentes a ese estilo, podemos decir, madrileño de hacer política. María Echivite, en el discurso del debate sobre el estado de la comunidad, hablaba de que hay que prestigiar la política y las instituciones. ¿A qué crees que se refería? Pues un poco a lo que estoy diciendo, ¿no? Sacar la política del insulto y del reproche y traer la política de escuchar a la ciudadanía, de encontrarse con la ciudadanía. Y es que en muchos casos no es tanto encontrarla, es mostrarla. Se hace mucho más de lo que quizás la ciudadanía piensa. Hoy hemos tenido un encuentro con estudiantes universitarios y nos preguntaban cómo participar, cómo comunicarse con el Parlamento. Y lo que les hemos explicado es que al menos, no conozco otros, es un Parlamento súper abierto. Está la posibilidad de mandarnos un correo con alguna problemática, si es un grupo, poder venir a una sesión de trabajo, solicitar una visita, o sea que sí que en realidad estamos muy en contacto con la comunidad, no estamos tan encerrados aquí como a veces aparece en los medios. ¿Cómo ves las redes sociales? También ahora está puesto en el foco el tema de pasarse de Twitter a Blue Sky, no sé si tú has hecho también esa transición. Pues a mí me gustan de siempre, desde el principio de las redes sociales mucho, pero se está viendo las problemáticas que pueden aportar. Sí que he dudado en algún momento si salirme de Twitter, pero creo que al fascismo no hay que dejarle ningún espacio, tampoco el de las redes sociales, hay que estar ahí. ¿Y ves un poco ese ambiente de crispación en las redes sociales, que igual lo que hay en redes sociales luego no se asemeja a la realidad? Por supuesto, una característica que tienen las redes sociales es que permiten el anonimato. Yo, por lo menos, eso no lo hago. Yo participo en redes sociales con mi nombre y apellido, pero hay muchas personas que utilizan el anonimato para no responsabilizarse de sus opiniones. Y en ese sentido, pues transmiten mucha basura, mucha mentira, mucho bulo. Las redes sociales no son ni buenas ni malas, como el vino. No es ni bueno ni malo, depende de cómo lo utilices. Si lo utilizas bien, las redes sociales pues son un mecanismo de democratización de la comunicación, de la participación en la comunicación, de achicar el mundo, ¿no? De poder comunicarte con personas que están
en la otra parte del mundo. Yo mismo tengo familia en México, que hemos podido recuperar las relaciones gracias a las redes sociales, ¿no? que nos han acercado. Pero un uso malo pues, puede convertirse en adicciones, como señalabas, y como puede convertirse también en una herramienta del fascismo. Y de hecho la están utilizando mucho. Una herramienta principal de ese tipo de políticas están siendo las redes sociales. Eres doctor en terapia familiar y psicodrama. Bueno, soy doctor en trabajo social, pero algunas de mis formaciones complementarias tienen que ver con el psicodrama, que seguro que me vas a preguntar algo sobre el psicodrama en el Parlamento. Correcto. Hombre, hay mucha escenita, ¿no? El psicodrama funciona mucho a partir de la construcción de escenas y ver lo que puede surgir de ahí. Y como te decía, sobre todo en el Pleno, hay mucha escenita que habría que evitar, en la que humildemente creo que ni yo ni mi grupo participamos, pero en muchas ocasiones se dan esas escenitas. ¿Crees que hay que cuestionarse todo lo que se lee? Te lo digo porque justo esta semana también ha salido que Fernando Aramburu le daban por muerto en una red social, no sé si has visto... No, no lo he visto. Sí, pues ha habido 2 bulos esta semana que incluso la agencia EFE se ha hecho eco, o sea que se la han comido como noticia, y luego era falsa, que era la muerte de Fernando Aramburu y un accidente de helicóptero en la Torre de Cristal de Madrid. Es tremendo. Yo creo que esto nos pone ante el reto de educar en el uso de medios de comunicación de la población, que antes era necesario, ¿no? Tenías que tener una educación adecuada para gestionar las noticias de los medios de comunicación tradicionales, pero ahora esa educación se multiplica por 100. Y yo creo que no tenemos todavía esa educación suficiente para gestionar bien toda esa información que tenemos. No sé si te has leído el libro de Patria de Fernando Aramburu, ahora Sí. que esta semana, ¿y qué te pareció? Me pareció que describía bien algunas situaciones de conflicto que hemos tenido en nuestra sociedad. Es un libro y, como todos los libros, no las describía todas. Describía muy bien alguna parte de escenas muy dolorosas que afortunadamente están en el pasado. ¿Qué espacio tiene la memoria democrática, ahora que justo esta semana también se ha hablado de la resignificación del monumento a los caídos? Pues un espacio importantísimo, y es uno de los ejes de trabajo que tenemos en EH Bildu, ¿no? Desde EH Bildu, desde nuestra creación, nos hemos posicionado muy claramente en contra de todas las violencias y nos hemos expresado muy claramente también por la verdad, la reparación y la justicia para todas las víctimas. Las víctimas del franquismo, las víctimas también de la violencia de ETA, las víctimas de la violencia del Estado. ¿Te parece bien lo que se va a hacer con la resignificación del monumento a los caídos? ¿Tú darías pasos más firmes? Por ejemplo, contigo Surekin habla de demolición total. Nos parece una noticia importantísima para este 20 de noviembre, porque las alternativas eran entre seguir manteniendo un monumento que insulta a todas las víctimas y a todos los herederos de las víctimas del franquismo, o transformarlo. Había peligro incluso de que una legislatura más la pasásemos sin encontrar una solución. Y hemos encontrado una solución para transformar absolutamente ese monumento. Es un monumento muy simbólico, pero un simbolismo que hace daño a las víctimas y a sus herederos, y lo queremos transformar en otro elemento simbólico. Por ejemplo, se va a llamar el Centro de Memoria Maravillas Lamberto. Esto es algo bastante simbólico. Y además este acuerdo lo hemos hecho entre organizaciones políticas diferentes. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Para quien no sepa, Maravillas Lamberto es una víctima del franquismo. Eso es, sí. Luego también, siendo trabajador social, se pone en el foco durante, sobre todo estos últimos meses, la renta garantizada. Incluso Chivite, en el debate sobre el estado de la comunidad, habló de que había que hacerlo más eficaz. ¿Qué lectura haces de este mecanismo? Bueno, en nuestra comunidad tenemos un porcentaje de pobreza y de exclusión que está estancado desde hace muchos años. No estamos consiguiendo retroceder, ¿no?, en los porcentajes de pobreza. La renta garantizada es una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza, pero hasta ahora lo que está consiguiendo, que no es poco, es reducir la intensidad de la pobreza, aliviar la pobreza y contenerla, pero no está consiguiendo hacerla retroceder.
En ese sentido es muy importante que pongamos en marcha lo que se llama el segundo derecho. Nuestra ley de inclusión contempla un doble derecho, el derecho a tener una garantía de ingresos económicos, pero también el derecho a tener a disposición de la ciudadanía una serie de profesionales, de programas, de recursos que favorezcan su inclusión, es decir, que favorezca que salgan del ámbito de la pobreza. Y ahí, en este segundo derecho, todavía nos falta mucho, porque la renta garantizada sola no puede hacer desaparecer la pobreza ni la exclusión. Y en este ámbito del derecho a la inclusión nosotros destacamos especialmente un factor, que es el de la vivienda. Si la vivienda es una problemática grave para el conjunto de la sociedad, en el caso de las personas en situación de pobreza es aún más grave. Entonces ahí tiene que haber una intervención muchísimo más intensa si es que queremos conseguir que la pobreza retroceda. Hay partidos que dicen que la renta garantizada hace pues, que las personas que la reciben no intenten insertarse en el mercado laboral. No, la renta garantizada está definida para garantizar ingresos económicos a las personas que están en situación de exclusión. Y las situaciones de exclusión pueden ser por muchas causas, por cuestión de empleo, cuestión de salud, por cuestión de vivienda, por otras cuestiones. Y la renta garantizada es para que tengan esos ingresos económicos mientras no desaparezcan esas situaciones de exclusión. Entonces, en muchos casos, las personas siguen cobrando la renta garantizada no porque quieran, sino porque como sociedad no hemos conseguido hacer desaparecer esa situación de exclusión que sufre. Y es así, hasta que no desaparezcan esas situaciones de exclusión, la renta garantizada pues tiene que permanecer, tiene que mantenerse. Ya quisieran muchas personas, muchas familias, dejar de cobrar la renta garantizada. ¿Cuál dirías que es la principal problemática que tiene la ciudadanía navarra? La pobreza y los cuidados, ¿no? En pobreza ya te he comentado algo, en cuidados es otro de los elementos más importantes en nuestra sociedad, en el presente, pero lo será también en el futuro, porque gracias al aumento de la esperanza de vida, pues cada vez un mayor porcentaje de nuestra sociedad va a necesitar ser cuidada. Y ahí pues aparecen varios modelos. Hay un modelo de cuidados que tiene que ver con la mercantilización de los cuidados, y eso lo han detectado muchas empresas y muchas empresas transnacionales incluso. Han observado que los cuidados pueden ser un ámbito para sacar dinero. Y el otro modelo es el que defendemos nosotros. Nosotros creemos que los cuidados no tienen que ser un negocio, sino que tienen que ser un derecho garantizado por un sistema público y comunitario. Desde nuestro punto de vista hay que incrementar los recursos públicos de respuesta a las necesidades de cuidado de la población, por otro lado, y por el otro tenemos que garantizar que las personas no tengan que ir a una residencia para ser cuidadas, sino que el mayor tiempo posible puedan ser cuidadas en su entorno, en su barrio, en su comunidad. Y para eso tenemos que poner en marcha muchos recursos o reforzar muchos recursos como la ayuda a domicilio, los centros de día o proyectos comunitarios que hagan que nuestros barrios, que nuestras ciudades sean más cuidadoras, faciliten más que las personas cuiden y sean cuidadas. En el tema de los presupuestos, EH Bildu, cuando habla de que hay que ser más ambiciosos, incluso también con la ley de medidas fiscales, ¿a qué se refiere? Hombre, pues nos referimos que los presupuestos tienen que garantizar, por ejemplo, que se produzca una redistribución de la riqueza en Navarra. Los últimos informes que he consultado hablan de que la desigualdad en Navarra no solo se ha reducido, sino que se ha incrementado un poco. Y desde nuestro punto de vista, la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad es la fiscalidad. Una fiscalidad que sea mucho más progresiva, que contribuya a romper esa desigualdad, a redistribuir la riqueza a través de servicios públicos. Para nosotros eso quiere decir ser más ambicioso con los presupuestos, que la administración pública tenga mayor capacidad de ingreso y de gasto, como digo, para garantizar la redistribución de la riqueza. Jorge Martín fue el ganador de MotoGP, del campeonato de MotoGP. Te quiero hacer dos preguntas un poco así más puñeteras. Nada, me tienes que decir a qué parlamentario o parlamentaria pondrías con mejor frenada y mejor aceleración que no sean de tu grupo parlamentario.
Mejor frenada y mejor. Me habían advertido de estas preguntas, igual no me he preparado tanto. Mejor aceleración. Yo creo que Alzorri tiene una aceleración importante, y mejor frenada que no sea de nuestro grupo. ¿Qué quieres decir con frenada? Hay ya libre interpretación. Pues me quedo solamente con la aceleración. Pues nada, esto ha sido todo. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El pleno de este jueves estuvo marcado por un intenso debate en torno a los presupuestos generales de Navarra. Las tres formaciones, Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Vox, abordaron dentro del hemiciclo sus enmiendas a la totalidad. Aseguran que las cuentas no se asemejan a las necesidades de la ciudadanía navarra, y los socios del Ejecutivo Foral y EH Bildu aseguran que las cuentas dan estabilidad. Hasta en 3 ocasiones se repetía esta imagen. Queda rechazada la enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de presupuestos. El consejero de Economía y Hacienda se pronunciaba en torno a las 3 enmiendas a la totalidad. No hay ningún tipo de análisis pormenorizado, no hay ningún tipo de análisis a las partidas, no hay comparativa, en definitiva, no hay criterio técnico. Los grupos enmendantes, UPN, PP y Vox, defendían sus textos criticando el proyecto de las cuentas generales de Navarra. Básicamente, Otegi y sus compinches, y lo decide Sánchez y su banda. Por ser justos, la señora Chivite lo que dice es amén. Y que huyen de lo fundamental, que son los problemas estructurales. Y promueven una economía que ni es competitiva ni es próspera. Los socios del Ejecutivo Foral arremetían principalmente contra la bancada regionalista. Ser un alumno muy aventajado en copiar las formas, la verborrea y el argumento de Vox. El Apocalipsis, sus textos, como reflejo de su actual visión de nuestra comunidad. Un retroceso masivo y generalizado en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y los derechos sociales. EH Bildu resaltaba el acuerdo firmado con el Gobierno de Navarra en materia presupuestaria. Se podría calificar de simbiosis, intentando obtener el mayor provecho posible de esta vida en común por encima de intereses partidistas. El consejero José Luis Arasti remarcaba la gestión de su departamento. Los presupuestos son sin duda el reflejo de la estabilidad. Tras pasar el primer examen, ahora se abre el turno de la presentación de las enmiendas parciales a los presupuestos generales de Navarra. Este miércoles en el Parlamento de Navarra se producía esta imagen que ven. Los representantes se ponían estas gafas azules para mirar desde la óptica de la infancia. Y es que quienes ocupaban los asientos eran estudiantes de los colegios San Francisco Javier de Mendavia y San Ignacio de Pamplona, en una jornada de conmemoración de los derechos de la infancia. El derecho a la libertad de expresión. Este derecho es muy especial para nosotros, porque creemos que todos los niños y niñas deben tener la oportunidad de expresar lo que piensan y sienten sin miedo a ser juzgados. Espero que estas gafas azules que hoy nos hemos puesto sirvan también para tenerlas en cuenta durante todo el resto del año por nuestros representantes y no solo tampoco en este Parlamento. La Cámara Foral, junto a UNICEF, celebraba el 35º aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre la Infancia. Durante esta especial jornada reivindicaron la necesidad de proteger a los menores y, sobre todo, en insistir en la capacidad de ponerse todos los días en el prisma de los niños. La situación del fútbol femenino se ponía en primer plano dentro de la Cámara Foral. Mulier Fútbol Club Navarra detallaba su trabajo de cantera y sus dificultades para seguir creciendo. Tenemos esa incertidumbre, ¿no? Y es que no hay campos a día de hoy en Navarra, y esa era nuestra petición, y que además va a seguir creciendo en el momento en el que tengamos más equipos y más jugadoras. Eso no va a ir a menos. La entidad, íntegramente femenina y única en Navarra, alberga a 160 jugadores desde los 5 años hasta su primer equipo en categoría nacional. Una representación del club desgranaba el trabajo que lleva realizando desde hace 10 años y la complejidad para cuadrar los presupuestos debido a la falta de instalaciones propias. El presidente del Legislativo Foral presentaba el programa del Día de Navarra, que se celebrará el próximo 3 de diciembre, coincidiendo a su vez con el Día del Euskera. En este sentido, se ha presentado el último acto con el que concluirá el programa. El 3 de diciembre, Día de Navarra, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Día del Euskera, y durante estos días celebramos una serie de actos para conmemorarlos, y en este contexto se enmarca este concierto. Sobre este concierto es un lujo poder acoger el concierto de las poesías del primer libro en euskera, cantadas con música de la época.
será un concierto especial en el atrio del Parlamento a cargo del grupo pamplonés Danserie Ensemble, basado en el libro Linguae Vasconum Primitiae, de Bernat Etxepare.